Hermano, Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, vamos a dar lectura. Octavio estuvo leyendo del 31 al 38. Acompáñeme con su vista, versículos 31 y 32. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice así la palabra de Dios, Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Note estas palabras, hermanos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por su palabra. Le pido, Señor, que nos ayude en esta hora, a través de este estudio, meditar en las verdades que estaremos considerando y poder recibir bendición y darle gloria por la libertad que tenemos en Cristo. Bendiga este tiempo, se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este pasaje que hemos leído, un pasaje poderoso que tiene como tema: la verdad trae libertad espiritual. Si prestamos atención a la lectura, podemos notar, hermano, que el Señor Jesucristo sostiene un diálogo con un grupo particular de personas. Esta conversación, este diálogo sucedió, hermano, en los meses finales del ministerio terrenal de Cristo. Jesús, hermano, tenía aproximadamente ya 3 años de ministerio. Su ministerio duró aproximadamente 3 años y medio. Y Jesús, durante estos 3 años que tiene ya de ministerio, había reafirmado varias veces ser el Hijo de Dios. Había reafirmado varias veces ser el Mesías. Cristo había hecho milagros, diversos milagros maravillosos, impactantes, sorprendentes, para probar quién era Él, para evidenciar que era Hijo de Dios, que era enviado por el Padre. Y hermano, aun cuando la gente estaban sorprendidos, hermano, maravillados, impactados por los milagros que Cristo había hecho, aún así, hermano, aún con todos los milagros, con todas las evidencias que habían visto, aún así, el pueblo y los líderes lo rechazaban. Hermano, conforme el tiempo va avanzando, la hostilidad crece y crece y crece en contra del Señor Jesucristo. Hermano, la hostilidad y el ambiente en el que Jesús se desarrolló llegó a ser tan tenso, hermano, que sencillamente culminó con un complot que lo llevó a la cruz del Calvario. Ahora, no siempre Jesús, hermano, estuvo en medio de un ambiente hostil. Mire el versículo 30, hermano, y 31, para entender con quién tiene Jesús una conversación. Mire versos 30 y 31. Hablando él estas cosas, vea lo que dice después, hermano. Muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que, ¿qué, hermano? Que habían creído en él. Hermano, hay una enseñanza bien tremenda en esto. Es importante notar que las palabras siguientes
en el capítulo 8 están dirigidas, o más bien la conversación que Cristo tiene no es con toda persona. Hermano, Jesús sostiene una conversación con aquellos que la Biblia dice que le habían creído. O pudiéramos decirlo de esta manera: Jesús sostiene una conversación, hermano, con los que simpatizaban con Cristo. Ahora, la Biblia dice, hermano, que habían creído en Él. La Biblia dice que muchos creyeron en Él. Pero, note versículo 30 nuevamente. Muchos creyeron en Él. Versículo 31 nuevamente. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Hermano, la Biblia dice que habían creído en Él. Pero note lo que dice la Biblia de los mismos que supuestamente habían creído en Él. Mire versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Hermano, ¿quiénes tomaron piedras pretendiendo matar a Jesús, pretendiendo apedrear a Jesús? ¿Quiénes eran, hermano? Los mismos que la Biblia dice que habían creído en Él. Entonces yo le pregunto, hermano, ¿habían creído o no habían creído, hermanos? La Biblia dice que creyeron en Él, pero al mismo tiempo la Biblia dice que tomaron piedras, hermano, con malas intenciones. Ahora, quiero que veamos bien rápido lo que pudiéramos llamar el camino a la libertad, hermano. Estamos festejando, hermano, como país un año más de libertad, un año más de independencia. Pero, hermano, creo que lo más digno que podemos celebrar es la libertad que tenemos en Cristo. Hermano, es gloria a Dios que en Cristo somos libres. Es gloria a Dios que en Cristo tenemos esperanza. Ahora, hermano, ¿cuál es el camino a la libertad? Versículo 31, hermano. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Hermano, el primer paso a la libertad es creer en Cristo. Creer en Cristo. Jesús se dirige a los judíos que habían creído en Él. Ahora, déjenme aclarar aquí el asunto, hermano. Estas personas simpatizaban con Cristo. Estas personas se inclinaban a pensar que las palabras de Jesús eran verdad. Hermano, pero aquí está el asunto. Ellos pensaban, las palabras de Jesús son verdad, las palabras de Jesús son ciertas, las palabras de Jesús son muy bonitas, pero, hermano, realmente no estaban poniendo su confianza en lo que Jesús estaba diciendo y en las evidencias de que Jesús realmente era hijo de Dios. Hermano, ¿cuántas personas, para que me entienda un poquito mejor, cuántas personas a nuestro alrededor no dicen creer en Cristo? ¿Cuántas personas no afirman que las enseñanzas de Jesús son hermosas? Cuando se habla de la Biblia es hermoso, es maravilloso. Pero ¿cuántas personas, hermano, que pueden escuchar enseñanzas de Jesús, como los personajes que aquí encontramos, simpatizan, pero realmente no han creído en Él? Simpatizan,
pero realmente no han puesto su confianza en Cristo. Hermano, mire, a los mismos que habían dicho creer en Él, ¿qué les dijo Jesús, hermano? ¿Qué les dijo Jesús? Mire versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermano, a los que decían, a los que la Biblia dice que creyeron en Él, Jesús les llama esclavos del pecado. De los mismos personajes. Miren lo que dice versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Hermano, Jesús les dice a los que simpatizaban con Él: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Hermano, ¿qué sucede con aquellos que la Biblia dice que creían en Dios? ¿Sabe cuál era el problema con ellos, hermano? Que ellos sentían estar en lo correcto y ellos rechazaban la idea de ser esclavos. ¿Sabe por qué, hermano? Por ser descendientes de Abraham. Ellos veneraban, hermano, y en un sentido casi adoraban a Abraham. ¿Qué decían ellos? Somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Hermano, pero una religión, el ser descendientes de Abraham, no les daba libertad. Con todo y que eran descendientes de Abraham, ¿qué les dice Cristo, hermano? Que son esclavos del pecado. Que son esclavos del pecado. No amaban la realidad de Jesús. Aún, hermano, mire lo que dice versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermano, ellos se aferraban a la realidad de que eran hijos de Abraham. Pero, ¿qué les está diciendo el Señor Jesucristo? Si realmente estuvieran en lo correcto, si realmente estuvieran en la verdad, me amarían a mí. Porque yo vengo del Padre. El Padre me envió. Lo que yo hago da evidencia, muestra al Padre. Pero ¿qué les dice Jesús, hermano? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes son esclavos del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermano, muchos habían dicho creer en Él. Mire Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 14 y 15. Juan capítulo 6, versículo 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermano, muchos
decían creer en Él. Muchos decían, Él es el profeta, Él es el que esperamos, Él es el Mesías. Y pretendían que, hermano, tomarle y hacerle rey. Miren el mismo capítulo, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 66, hermano, dice la Biblia, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué, hermano? Porque realmente no eran verdaderos discípulos. Eran personas que simpatizaban con Cristo. Eran personas que estaban apantalladas con lo que Cristo había hecho. Estaban sorprendidos, hermano. Lo que ellos vieron era algo único, algo nunca antes visto. Estaban viendo al Verbo, al Hijo de Dios, obrando maravillas. Pero con todo y las maravillas que vieron, hermano, solamente simpatizaban con él. Hermano, cuando la Biblia dice en Juan 8:30, muchos creyeron en él. Cuando dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Es importante entender esto, hermano. Ese creer que ahí se menciona no es el creer para salvación, hermano. No es la fe salvadora, hermano. Lo que el evangelista está expresando simplemente es que eran personas que simpatizaban con él, pero seguían siendo esclavos, hermano. Seguían sin disfrutar verdadera libertad. Y querido hermano, uno de los peligros enormes, escuche con mucho cuidado y respeto digo esto, hermano, uno de los peligros enormes que corremos, hermano, es que en nuestras iglesias, en nuestra iglesia y en muchas iglesias, hermano, donde se predica la sana doctrina, puede haber personas, hermano, escúcheme, que simpatizan con Cristo, pero realmente no han creído en Él. Mire, usted tiene que, hermano, tenemos cada uno de nosotros que examinarnos y ser muy, hermano, rígidos hacia nosotros mismos y preguntarnos si solamente soy un simpatizante o soy un verdadero creyente en Cristo, hermano. Mire, hermano, Cristo vino a darnos libertad. Dice la Biblia que si el Hijo nos liberta, seréis verdaderamente libres. Hermano, si somos libres en Cristo, ¿por qué muchos siguen esclavizados al pecado? ¿Por qué muchos no pueden vivir en victoria? Porque muchos siguen tropezando y muchas veces con lo mismo sin poder disfrutar verdadera libertad. Hermano, la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, tengamos en mente, aquí Cristo dialoga con personas que simpatizaban, pero que realmente no eran verdaderos creyentes. Hermano, la fe salvadora, el verdadero creer, los teólogos comúnmente han dicho que en el verdadero creer para salvación hay 3 elementos que son claves, hermano. Déjenme solamente mencionarlos, no voy a ahondar mucho en esto, pero es importante tenerlos en mente. Hermano, el verdadero creer, en primer lugar, implica
recibir correcta información. ¿A qué me refiero por correcta información? Se requiere recibir la información bíblica necesaria en cuanto a lo que verdaderamente es el Evangelio. Hermano, el verdadero creer implica que la persona sepa que Cristo Jesús vino al mundo, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vino a qué, hermano, a tomar un cuerpo como el nuestro para ir a la cruz del Calvario y pagar por nuestros pecados. Pablo dijo, hermano, que fue entregado por nuestras transgresiones, se entregó por nuestro pecado y resucitó para justificarnos, para declararnos justos, hermano. Y todo aquel que realmente ha puesto su fe en Cristo, la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hermano, escuche lo que le voy a decir, escuche lo que le voy a decir. Las personas a las que aquí Cristo se dirige, si realmente hubieran creído, no hubieran entrado en conflicto con Cristo. Hermano, aquí está Jesús hablando con los que supuestamente habían creído. ¿Y qué sucedió? Se puso muy picuda la conversación, hermano. Se puso muy caliente la conversación. Hermano, si realmente hubieran creído en Cristo, si realmente hubieran sido de Cristo, hermano, sencillamente hubieran aceptado las palabras de Cristo. Pero ¿qué sucedió? Solamente simpatizaban en él. El verdadero creer implica recibir información correcta en cuanto al Evangelio. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, fue a la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados y resucitó. ¿Para qué? Para darnos salvación, hermano. Y fuera de Cristo no hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hermanos, solo Cristo y únicamente a través de Cristo. No hay que añadir bautismo, no hay que añadir buenas obras, no hay que añadir religión. Mire, hermanos, se sentían muy orgullosos porque eran hijos de Abraham. Hermano, no se llene de orgullo porque dejó de ser católico y ahora es bautista. Llénese de orgullo porque somos de Cristo, hermano. No porque somos de otra religión que ya no es la religión falsa que un día abrazamos, hermano. Mire, yo estoy orgulloso de ser bautista, hermano, pero gloria a Dios porque somos de Cristo, hermano. Nuestro orgullo más grande, la bendición grande y especial que tenemos es que somos de Cristo, hermano. Un segundo aspecto de un creer correcto es recibir información. Número 2, hermano, depositar total confianza. Eso tiene que ver con apropiarse de la realidad que Jesucristo, hermanos, es la única esperanza para salvación. Hermano, fuera de Cristo no hay salvación. Un día Martín Lutero dijo, hermano, fuera de la iglesia sí hay salvación, hermano, pero lejos de Cristo, fuera de Cristo es imposible ser salvo. Hermano, sin Cristo no hay esperanza, sin Cristo no hay salvación. Hermano, recibir información correcta, depositar total confianza. ¿En qué? ¿En que ahora soy de otra religión? No, en Cristo, en la obra de Cristo, en el sacrificio de Cristo, en lo que Cristo hizo por mí, no en lo que yo haga por Cristo, no en lo que yo haga por Él. Y un tercer aspecto, hermano, disposición de hacer un compromiso. Disposición de hacer compromiso. Hermano, se ha dicho, escuche lo que le voy a decir, se ha dicho que quien realmente se le enciende la luz de su entendimiento en cuanto a lo que Cristo ha hecho por nosotros,
no tiene problema alguno, hermano, en comprometerse con Dios. Hermano, eso nos lleva a pensar muchas veces que cuando hay un cristianismo muy tibio, cuando se vive un cristianismo sin compromiso, se vive un cristianismo sin lealtad al Señor, a lo mejor somos un montón de simpatizantes y no verdaderos creyentes, hermano. Querido hermano, quien realmente le ha creído al Señor no tiene problema alguno en comprometerse con Dios. ¿A qué? ¿A qué se compromete con Dios el que le ha creído? A lo que sea, hermano, a lo que Él diga, porque Él es Señor, porque Él manda, porque Él es el todo, hermano, en nuestras vidas, o Él debe ser el todo en nuestras vidas. ¿Cuál es el camino de la libertad, hermano? En primer lugar, creer en Cristo. Creer en Cristo. La Biblia dice, hermano, muchos creyeron en Él. La Biblia dice a Jesús, a los judíos que habían creído en Él. Realmente no habían creído, hermano, eran simpatizantes. Pero si usted y yo vamos a tener libertad, es necesario creer, hermano. Yo le pregunto, ¿usted ya le creyó a Cristo? Mire, una segunda cosa, hermano, una segunda cosa, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermano, el camino de la libertad, número 1, creer en Él. Número 2, permanecer en la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, quienes tienen la fe, la confianza real de salvación, quienes son verdaderamente discípulos de Jesucristo, permanecerán en la fe y obediencia a su palabra. Hermano, porque le he creído a Cristo, porque me he entregado a Él, porque he nacido de nuevo, porque ahora Él es todo para mí. ¿Qué sigue? Permanecer en su palabra, permanecer en obediencia a su palabra. Hermano, dice el versículo: seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra seréis sugiere que Jesús no les está diciendo los requerimientos para llegar a ser un discípulo. Jesús está diciendo: si permanecen en mi palabra, sencillamente es evidencia de ser auténticos discípulos. Hermano, podemos decir, la naturaleza del verdadero discípulo consiste en un compromiso, hermano, hacia la palabra de Dios. La naturaleza de un verdadero aprendiz, porque la idea de discípulo, hermano, tiene que ver con un aprendiz, alguien que se adhiere a un maestro, a un señor, alguien que se sienta a los pies de un maestro para que el maestro lo disipule, para que el maestro le enseñe, para que el maestro, hermano, lo adoctrine. ¿Y qué está enseñando Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús? El verdadero discípulo busca permanecer en obediencia a mi palabra. Hermano, el verdadero discípulo no es el que obedece a la perfección, no es el que se compromete y obedece a la perfección. Hermano, ningún discípulo en sus inicios tiene la total madurez. Ningún discípulo en sus inicios supera al maestro. No, hermano, el que inició la buena obra la va perfeccionando, hermano, hasta el día de Jesucristo. Hermano, tengamos en mente
si realmente hemos creído en Él, si realmente Él es nuestro Señor, si realmente Él es nuestro Salvador, hermano, eso se va a evidenciar por buscar permanecer en la palabra. Hermano, nuestra meta, nuestro objetivo debe de ser buscar vivir en obediencia a la bendita palabra de Dios, hermano. Mire una tercera cosa, versículo 32. Dice el final del 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y vea lo que dice después, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, un paso más a la libertad, creer en Cristo, permanecer en la palabra. En tercer lugar, hermano, conocer la verdad. Conocer la verdad, la bendición inevitable de creer en Jesús y continuar en obediencia a su palabra, hermano, es conocer la verdad. La gracia y la verdad, dice Juan, hermano, vinieron por medio de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, hermano. Él es la verdad y la verdad está en Él, hermano. Podemos decir, las Escrituras son la revelación de la verdad divina. En ella, Jesucristo, la verdad encarnada, se revela, hermano. Y el Espíritu Santo nos enseña por medio, hermano, de su preciosa palabra para crecer en la verdad, hermano, para experimentar su verdad, para acrecentar nuestro conocimiento de la verdad. ¿Qué decía el Señor Jesucristo, hermano? Santifícalos en tu verdad. Cristo oraba y Cristo decía, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Hermano, el camino a la libertad tiene que ver con crecer en la verdad, hermano. Mire, Cristo es la verdad, y el día que recibimos a Jesús como Salvador personal, el día que nacimos de nuevo, lo conocimos a Él, lo experimentamos a Él, entendimos, hermano, que Él es la verdad que nuestra vida necesita para que nuestra vida tenga sentido. Hermano, ¿cuánta gente vive en una mentira? ¿Cuántas personas viven en el engaño? ¿Cuántas personas, hermano, no viven esclavizadas a una religión? Mira, hermano, qué bendición nuestro país, nuestro México lindo y querido, pero cuánta gente, hermano, no vive en oscuridad. Mire, ya viene diciembre y, hermano, un mes de mucha oscuridad. Con cuánta anticipación, hermano, personas no se preparan para ir, hermano, kilómetros y kilómetros a la Ciudad de México, a la Basílica. ¿Cuántas personas no caminan distancias increíbles, hermano, mostrando su devoción a una religión, a una tradición local, a una tradición errónea? Pero gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, que un día llegamos a la verdad, hermano. Un día entendimos que la verdad única y absoluta, hermano, es Cristo. Y mira, hermano, como verdaderos discípulos comprometidos en permanecer en la palabra constantemente, hermano, al estar en comunión, al estar en intimidad con Dios, vamos conociendo día tras día más de la verdad. ¿Qué dice Timoteo, hermano? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para adoctrinarnos, hermano. ¿Adoctrinarnos en qué? En la verdad, en su palabra.
Es útil para enseñar. La palabra enseñar tiene que ver con adoctrinar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué, hermano? Para toda buena obra. Para toda buena obra. ¿Cuál es el camino a la libertad? Creer en Cristo, permanecer en la palabra, conocer la verdad. Hermano, la idea de la palabra conocer tiene que ver, tener un compañerismo, tener intimidad. ¿Con quién? Con la verdad de Dios, hermano, de su palabra. Y vea lo que dice versículo 32, hermano. Conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué, hermano? Os hará libres. La verdad os hará libres. Escúcheme, mi hermano, creer en Jesús, obedecer su palabra, conocer la verdad, ¿qué trae como resultado? La verdad os hará libres. Hermano, qué bendición poder disfrutar de libertad espiritual. ¿Libertad de qué, hermano? Mire, esa palabra libertad, podemos decir, tiene muchas fases, es multifacética. ¿Libertad en qué sentido? Déjeme, no le voy a llevar a los versículos porque ya es hora de terminar, hermano. Pero libertad en qué sentido? Mire, libertad de las cadenas de Satanás, hermano. Segunda de Corintios 4:4 dice la Biblia, el Dios de este siglo. Y si usted va a Segunda de Corintios, la palabra Dios es con minúscula, hermano. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Dios, de la gloria de Dios. Hermano, hay libertad de las ataduras de Satanás. Dice primero de Juan 5:18, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros sabemos, tenemos certeza, seguridad de qué, de que somos de Dios, hermano. Libertad de las cadenas de Satanás, hermano. Libertad de la condenación. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay. ¿Para quién, hermano? Para los que están en Cristo Jesús. Hermano, ya no hay condenación. ¿Sabe para quién sí hay condenación? Para los que son esclavos del pecado. ¿Sabe para quién sí hay condenación? Para aquellos que el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento y les ha dado religión, les ha dado tradiciones, pero no tienen vida espiritual. Pero la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hermano, somos libres de juicio. La Biblia dice en Juan 3:18, que todo aquel que en él cree no tiene condenación, pero el que rehúsa creer, hermano, está bajo condenación. De cierto os digo, dice la Biblia también, que todo aquel que cree en él tiene vida eterna. Y hermano, en el contexto en el que nos encontramos, en Juan capítulo 8, dice el versículo 34, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermano, somos libres de la influencia del pecado, hermano. Somos libres de la influencia poderosa que el pecado ejerce sobre nosotros. Hermano, escúcheme. ¿Por qué si siendo libres? ¿Por qué si tenemos todo para ser libres? ¿Por qué personas siguen esclavizadas al pecado? ¿Cuál es el camino a la libertad? Creer en Cristo. Creer en Cristo. Hermano, muchos sinceramente han creído a Cristo, pero siguen siendo esclavos. ¿Por qué? ¿Por
porque no han permanecido en la palabra, porque no viven comprometidos en vivir en obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué más siguen esclavizados? Porque no se han dado a la tarea de conocer la verdad, hermano. Mire, personas pueden ser salvas, hermano, pero vivir con su Biblia cerrada, vivir con su Biblia escondida, vivir con su Biblia con telarañas y termitas, hermano. ¿Por qué? Porque no están comprometidos en echar mano día tras día. Dice la Biblia, el que cree, dice la Biblia, permaneciera en mi palabra y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, gloria a Dios por la libertad que tenemos en Cristo. Libres de condenación, libres de las ataduras de Satanás, libres de esa muerte espiritual, libres de esa influencia demoníaca que el mundo quiere ejercer sobre nosotros. Pero necesitamos, hermano, como creyentes en Cristo, comprometernos en permanecer en la palabra. Necesito comprometerme, hermano, en tener cada día una relación muy íntima con la verdad de Dios de la palabra. Y eso me hará libre. Eso me hará libre. Con quienes Jesús hablaba, hermanos, se sentían libres. Ellos decían, nosotros no somos esclavos. Pero ellos únicamente tenían tradición, hermano. Por creer que por ser hijos de Abraham tenían libertad, estaban equivocados, hermano. Eran esclavos del pecado. Hermano, no es la simple profesión de fe lo que nos permite vivir y disfrutar la libertad. Se requiere un compromiso, permanecer en la palabra, conocer la verdad para disfrutar la verdadera libertad en Cristo. Hermano, hay gozo, hay paz, hay bendición, hay felicidad al disfrutar la libertad en Cristo. Vamos a orar, hermanos.